Ya está. Muy buenos días, chicas. Bienvenidos a una nueva clase del curso de aritmética para el semestral San Marcos, ¿no? El día de hoy, 10 de mayo, esperando que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud, vamos a iniciar pues con la clase del día de hoy. Bueno, continuando pues con nuestro avance, de la semana pasada hemos visto el tema pues de razones y proporciones, ¿no? En nuestra primera clase. Y bueno, el día de hoy nos corresponde el tema de magnitudes proporcionales, ¿no es cierto? Que bueno, es un tema muy importante, es un tema que, que viene mucho en examen de admisión, ¿no es cierto? Y que tiene un bloque, ¿no? Bueno, que entramos a un nuevo bloque de temas que tiene que ver con bueno, con las magnitudes, que tiene que ver con reparto proporcional y con regla de tres, que lo vamos a ver seguramente las siguientes semanas. Y el día de hoy nos vamos a enfocar netamente en lo que son las magnitudes proporcionales. ¿Estamos bien? Como siempre vamos a hacer un poco de teoría y luego vamos a pasar a desarrollar los ejercicios que están en la guía de clase, bueno, es cierto, en el Classroom, para que lo estés checando ya desde el día de, bueno, estaba colgado desde el día de ayer, ¿no es cierto? Vamos a entonces a compartir pantalla, por favor, me gustaría que me confirme siempre de que se está viendo. Ya se deberá estar viendo. ¿Sí se ve? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos por aquí entonces. Vamos por aquí y volvemos por acá. Muy bien. Entonces, el día de hoy nos corresponde pues el tema de magnitudes proporcionales, como te estaba diciendo, mientras voy entrando al Meet mediante mi celular para poderte leer siempre. Y bueno, vamos a empezar el tema del día de hoy viendo algunos conceptos, ¿no es cierto? Sí, algunos conceptos del tema de magnitudes proporcionales, y creo que el primer concepto cae por su propio peso. ¿Qué cosa es una magnitud, no es cierto? Y rápidamente decimos que una magnitud es todo aquello susceptible de variación, todo aquello que está cambiando. ¿Sí? Todo aquello que está en constante cambio, a eso se le conoce con el nombre de la magnitud. ¿Sí? Ejemplos de magnitud, profesor, tenemos a la presión, por ejemplo, la temperatura, el tiempo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Son ejemplos de magnitudes, ¿no? Y decimos rápidamente que estos son magnitudes porque obviamente están en constante cambio, ¿no? La presión, por ejemplo, hablamos de la presión atmosférica, si quieres, ¿sí? Bueno, es una magnitud, ¿no? Porque si tú te vas de una ciudad a otra, pues la presión atmosférica cambia, ¿no? La presión atmosférica en Lima no es la misma que en Huancayo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? La temperatura también está cambiando. La temperatura que tenemos, por ejemplo, al mediodía no es igual a la temperatura que tenemos por ahí a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Donde ya está corriendo algo de frío, estamos en otoño ya. Y el tiempo, bueno, también cambia, ¿no? Antes, por ahí hace un par de años, ¿no es cierto? Cuando recién empezabas en esto, quizás el tiempo en el que te demorabas en que un problema te salga, pues era un poquito alto, pero ahora ya con cierta experiencia, ¿no es cierto? Ya pues los problemas te salen un poquito más rápido, ¿no? Ya puedes resolver el mismo problema y te sale mucho más rápido, ¿no? ¿Sí? Son ejemplos de magnitudes. Ahora, cuando a veces preguntamos qué cosa es una magnitud a los chicos nos responden, profe, es una cantidad. Y no, no, una cantidad es totalmente diferente. Están relacionadas sí, pero no es lo mismo. Decimos, profesor, que una cantidad es un estado de la magnitud. Un estado, o sea, la medida de la magnitud. O sea, cuando la magnitud se puede medir, pues eso se le llama pues la cantidad. Por ejemplo, si medimos alguna expresión como la presión en Lima, la presión atmosférica en Lima es una atmósfera, ¿no? Si medimos la temperatura estándar puede ser, por ejemplo, 25 grados centígrados, el tiempo que te demoras en realizar un problema, 40 segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, estas se pueden medir con diferentes elementos, ¿no? La presión atmosférica se puede medir con un barómetro, la temperatura con un termómetro, el tiempo con un cronómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, este es el concepto de lo que es magnitud y cantidad, y vamos a ver aquí, muchachos, que cuando las magnitudes se pueden interactuar entre ellas, ¿no? Según el tipo de interacción que tienen entre ellas, estas se clasifican en directamente proporcionales o inversamente proporcionales, ¿no? Que es la parte importante del día de hoy, ¿no? Que es lo que vamos a ver aquí a continuación. Decimos lo siguiente, ¿cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? Bueno, muchas maneras de determinar si una magnitud es directamente proporcional o inversamente proporcional, y muchas cosas que se cumplen, ¿no? Seguramente nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales se cumple que la división es constante, ¿no es cierto, profe? Pero no es lo único, pues, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo como para ir recordando un poquito lo que son las magnitudes directamente proporcionales. Por ejemplo, aquí colocamos, ¿no? La cantidad de panes que se puede comprar con cierta cantidad de dinero.
¿sí? Con cierta cantidad de dinero. Decimos aquí, tenemos un pequeño cuadro donde tenemos el número de panes y el costo bueno, el costo total, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero comprar 8 panes, me cuesta un sol, 16 panes me cuesta 2 soles, esto pasa hace algunos años atrás, ¿no? 24 panes 3 soles, 32 panes 4 soles, 48 panes 6 soles, 72 panes 9 soles, si quieres comprar para toda la familia 160 panes, 20 soles te cuesta. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos notar? Bueno, lo primero que podemos notar, muchachos, en este cuadrito, ¿no? Que es un tipo de problema que seguramente nos pueden mostrar, es que mientras el número de panes esté en aumento, el costo también está aumentando, ¿no es cierto? Sí. Pero no es cualquier aumento. Si uno aumenta, el otro aumenta, pero no es cualquier aumento. Tiene que ser un aumento proporcional. Y aquí está la palabra clave, ¿no? ¿Qué significa que sea un aumento proporcional, profesor? Significa que el aumento es a través de multiplicación. El aumento es a través de multiplicación y la disminución es a través de división. ¿Estamos bien? Significa que el aumento es a través de multiplicación y la disminución es a través de división, no es a través de suma y resta. Tiene que ser a través de multiplicación el aumento y la disminución tiene que ser a través de división. ¿Sí? Para que las magnitudes sean, bueno, las magnitudes sean directamente proporcionales, las dos tienen que aumentar, pero de forma proporcional, o las dos deben disminuir de forma proporcional. Mira, por ejemplo, si nosotros hacemos foco en el cuadrito de los panes y el costo, podemos notar de que el número de panes para de 8 a 16 se está duplicando. Lo mismo que ocurre en el costo, ¿no? También se duplica de 1 a 2. Mientras que el número de panes aquí de 24 a 72 se está triplicando, el costo también se está triplicando, de 3 a 9 por 3. ¿Ok? Entonces a eso se refiere con un aumento o una disminución proporcional. Ahora date cuenta que no solamente el signo tiene que ser el mismo, ¿no? Por, si es que está en aumento, o entre, si es que está en aumento. Los numeritos también tienen que ser los mismos, ¿no? Por 2, por 2, por 3, por 3. Si los numeritos no son iguales, no son directamente proporcionales. Por ejemplo, mira, si yo tengo dos magnitudes, mira, imagínate, vamos a colocarte un par de ejemplos. Primero este de acá. 1, 2, 3, 4. Te pregunto, ¿son directamente proporcionales? ¿Sí o no? No, me dicen por aquí. Nicole me dice no, Paul me dice que no, Aldo me dice que no, Hans también, Ivonne. Bueno, sí, ¿no? Clarísimo, ¿no? No son directamente proporcionales, porque por más de que uno aumente y el otro también aumente, no son directamente proporcionales, ¿no? Porque mira, acá uno puede decir, profe, ya, mira, más 2 y más 2, profe, ya pues aumentan en lo mismo, ¿no? No, no, está mal. ¿Por qué? Porque esto es un aumento a través de adición. Y no es el mismo aumento a través de adición, tiene que ser un aumento a través de multiplicación. No basta con decir, profe, uno aumenta y el otro aumenta, no, no. Entonces ya, profe, analizamos la multiplicación. Aquí es por 3 y aquí es por 2. ¿Son directas? No. ¿Estamos bien? No. ¿Por qué? Porque por más que sea por, el numerito aquí es diferente. ¿Sí? Ahora, teóricamente yo podría volverlo directas, pero en este caso no, ¿no? No se va a poder volver directas. Ahora, van a haber algunos casos donde sí se va a poder volver directamente proporcionales. Por ejemplo, mira, si en vez de ese 3 que acabo de borrar, coloco 4, te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Son directamente proporcionales? ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy bien. No son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque, profesor, mientras uno es por 4, el otro es por 2. ¿Sí? ¿Son directas? Pues no, no son directas. ¿Pero las puedo volver directas? Sí, las puedo volver directas. ¿Cómo, profesor, hago para hacer que las magnitudes sean directamente proporcionales? Pues muy sencillo. Lo que tengo que hacer es que estos numeritos en el cual están variando, ¿sí? Esos numeritos en el cual están variando, terminen siendo los mismos. Entonces, el 4, que está aquí arribita, lo tengo que volver 2, o el 2 lo tengo que volver 4. ¿Cómo? Bueno, estos numeritos que están aquí solamente los puedo volver iguales a través de potenciación o radicación, nada más, ¿sí? Nada más que a través de potenciación o radicación. Entonces, profesor, ¿cómo hago para que el 2 se vuelva 4? Pues tienes una de dos. La primera es que este 2 lo eleves al cuadrado.
porque por 2 al cuadrado pues se vuelve por 4. ¿Estamos bien? Ahora, no solamente tienes que elevar este al cuadrado, sino absolutamente todos. Y como ya te das cuenta que aquí es el mismo, por 4 y por 4, entonces ya puedes deducir de que A va a ser directamente proporcional a B al cuadrado. ¿Estamos bien? Porque ya tienen el mismo numerito. Esa es una primera manera. Una segunda manera, muchachos, es que en vez de multiplicar, en vez de elevar al cuadrado, al numerito, en vez de elevar al cuadrado al 2, pues le saque raíz cuadrada al 4. Porque sacándole raíz cuadrada al 4, pues te queda 2, ¿no es cierto? Ya tienes el mismo numerito. Pero no le sacas solamente raíz cuadrada al de arriba, sino raíz cuadrada a todos, ¿no? ¿Sí? Y lo que te va a quedar es que la raíz cuadrada de A va a ser directamente proporcional a B. Esta forma o la otra que habíamos visto, ADP directa o A directamente proporcional a B al cuadrado, es la misma, ¿no? Porque más adelante vamos a ver una propiedad que yo puedo tranquilamente colocarle potencias sin que se altere la relación de proporcionalidad, ¿no? Elevarlas al cuadrado, sacarles raíz cuadrada. ¿Sí? Ahora, estos tipos de problemas en el cual yo tengo que buscar la relación de proporcionalidad vienen, pero vienen muy poco, ¿no? Normalmente siempre los problemas a mí me van a dar de dato el... A mí me van a dar de dato la relación de proporcionalidad de las magnitudes, ¿sí? Pero en caso no me den, las tengo que buscar y, bueno, la tengo que buscar de esta manera, ¿ok? Pero generalmente no lo van a dar. Ahora, mira, ¿qué yo observo de este pequeño cuadro de acá? Observo lo siguiente, que si yo divido, por ejemplo, el costo total entre el número de panes, siempre me va a quedar, mira, 1 entre 8, 2 entre 16, 3 entre 24, 4 entre 72, 6 entre 48, y sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta 20 sobre 160. Y me voy a dar cuenta que todas estas divisiones son iguales. E iguales son octavos, que termina siendo una constante. Se forma una serie de razones geométricas equivalentes donde todas son iguales, ¿no es cierto? Sí. Y podemos decir que esta es la interpretación aritmética, pues, de lo que está pasando aquí, ¿no? Ahora, te voy a hacer una pregunta rapidísima. Mira, primero, un octavo, que ha sido simplemente coincidencia que sea el primer caso, ¿no? Que 8 panes me cuesten un sol. Ese un octavo es una constante, y esta constante se le conoce con el nombre de la constante de proporcionalidad. Ahora, ¿qué cosa me representa el un octavo, o 0,125, para este ejemplo? O sea, ¿qué obtengo yo al dividir el costo total entre el número de panes? A ver, ¿te das cuenta qué cosa es? En este ejemplo, costo entre el número de panes es una constante, pero ¿qué cosa es esa constante? ¿Qué me representa a mí en este ejemplo? Porque una característica que van a tener los problemas de magnitudes es que la relación entre las magnitudes normalmente pues me da otra magnitud, que solamente que en este caso va a ser constante, ¿no? Que no va a variar nunca. ¿Qué me representa? ¿Alguna idea por ahí? ¿Qué cosa es un octavo para este ejemplo de acá? Proporciones, la relación general, la razón, fracciones equivalentes. Es una razón, sí es cierto, es la razón, pero en el ejemplo, me refiero en el ejemplo de cantidad de panes y de costo, ¿qué tú obtienes al dividir el costo total entre el número de panes? Vas a la panadería, vas a gastar 24, vas a comprar 24 panes y te sale 3 soles. ¿Qué cosa divides? ¿Qué cosa obtienes al dividir 3 entre 24? 8 panes por un sol. Esa es la relación, ¿no es cierto? El costo de un pan, muy bien, Luz, eso es, ¿no es cierto? Lo que tú obtienes es el costo unitario. El costo de un solo pan, así es. O sea, el costo unitario, ¿no? Un octavo, que es 0,125, es el costo de un solo pan. Es decir, tú entras a la panadería y lo que tú vas a ver es el costo de cada pan. ¿Cuánto está el pan? 0,125, 12,5 céntimos. Entonces, a partir de ahí, tú compras una cierta cantidad de panes y puedes sacar cuánto es el costo que, bueno, o cuánto es lo que te ha costado. ¿Estamos bien? Y ese costo unitario no va a cambiar en este ejemplo. ¿Ok? Este viene a ser, pues, el costo unitario.
Entonces, una característica que tienen estas magnitudes físicas, magnitudes matemáticas, ¿no? Que son estas las que vamos a estudiar nosotros, es que la relación entre ellas normalmente pues me va a dar otra magnitud que también va a ser conocida o, bueno, matemáticamente conocida. ¿Sí? Que bueno, el nombre de ella, bueno, lo hemos deducido como para que lo tengas, pero no siempre es que se vaya a hacer, ¿no? Ahora, y justamente a partir de acá podemos deducir lo siguiente, que en general, si yo tengo dos magnitudes que son directamente proporcionales, entonces lo que se va a cumplir es que la división de los diferentes valores que tengan va a ser una constante. Ahora, es importante recalcar, muchachos, de que esta es la forma correcta de expresarlo, ¿no es cierto? Si yo tengo dos magnitudes que son directamente proporcionales, entonces el valor de una de ellas entre el valor de la otra tiene que ser igual a una constante. Porque como te das cuenta, estamos reemplazando los diferentes valores del costo y del número de panes, ¿no es cierto? Y su división es una constante. Así debería escribirse siempre, pero nosotros por una cuestión de facilismo, si quieres, ¿no es cierto? No escribimos la palabra valor de, simplemente decimos A entre B, ¿ok? Para no perder mucho el tiempo y todo lo demás, ¿no? Debería escribirse valor de entre valor de B, pero te lo pongo correctamente en el concepto, ¿no es cierto? En el concepto tiene que ser así, valor de A entre valor de B, valor de una magnitud entre el valor de otra, ¿ok? Ahora, esto que está aquí encerrado es lo que más vamos a utilizar pues, en los diferentes ejemplos y ejercicios que vamos a ver en un ratito, ¿no? Ahora, esto se puede interpretar geométricamente a través de un pequeño gráfico. Si yo coloco pues en un plano cartesiano el número de panes versus el costo y coloco algunos datitos de los que tengo aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, 8 panes me cuestan un sol, 16, 24 panes me cuestan 3 soles, 72 panes me cuestan 9 soles, 160 panes me cuestan 9 soles. Aquí se me están formando puntitos. En este caso solamente he colocado 4, pero me están formando puntitos que si yo uno todos los puntos, pues me va a formar una gráfica que es bastante conocida, ¿no es cierto? Esta va a ser una línea recta. Y eso termina siendo pues la gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales, una línea recta. Pero no es cualquier línea recta, tiene que ser una línea recta que pase sí o sí por este puntito de aquí, que es el origen. La gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales, muchachos, tiene que pasar sí o sí por el origen. Si no pasa por el origen, no son directamente proporcionales. Tiene que pasar por el origen. ¿Estamos bien? Mucho cuidado con ello, ¿no? Porque si yo tengo, imaginemos lo siguiente, si yo tengo un problemita en la cual tengo dos magnitudes A y B, y la gráfica sale de acá, desde el punto 2, no vayas a creer de que las magnitudes son directamente proporcionales, por más de que es una línea recta. No lo son. ¿No es cierto? No lo son. Lo que tendrías que hacer, y estoy seguro que tú sabes, porque esto es álgebra básica, es bajar la recta 2 unidades, ¿no es cierto? Que arranque desde acá. Y si la vas a bajar, y para que arranque de acá, la magnitud A pasa a ser A menos 2, ¿no? Y ahora sí se puede decir de que A menos 2 es directamente proporcional a B. ¿Estamos bien? No A directa a B, porque la recta no tiene que arrancar el origen, y acá no arranca, ¿no? La baja 2 unidades y ahí recién puedes decir que son directas. ¿Sí? Profesor, ¿puede volver a explicarlo la gráfica? Claro. La gráfica de aquí, la que se va a formar en este caso, solamente estoy ayudándome de los puntitos, ¿no es cierto? En este caso estoy colocando de que, bueno, 8 panes me cuestan un sol, 24 panes me cuestan 3, 72 me cuestan 9 y 160 me cuestan 20. Puedo colocar todo si quieres, pero bueno, para no engorrar, no es lo ideal. Entonces, se me van a formar puntos a mí que van a formar una línea recta, pero no es cualquier línea recta, tiene que ser una línea recta que pase por el origen. ¿Sí? Si no pasa por el origen, no son directamente proporcionales. ¿Estamos bien? Ahora, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo les decía, ¿qué pasa si tengo una gráfica en la cual arranca desde el punto 2? ¿Yo puedo decir que A es directa a B? Pues no son directas. ¿Por qué? Porque para que sean directas tienen que arrancar del origen. ¿Las puedo volver directas? Sí, sí puedes volverlas. ¿Cómo? Bajando la línea recta, pues, 2 unidades, ¿no? La bajas 2 unidades y arranca desde el cero. Solamente que esta magnitud pasa a ser A menos 2, ¿no es cierto? Porque le has bajado 2 unidades. Y ahí ya puedo decir de que A menos 2 es directa B. Ahora, no es que tú vayas a construir la recta, no. A ti te van a dar problemas ya con la recta dada, ¿no? Y tú la tienes que, bueno, tienes que interpretar, ¿no? Tienes que interpretar.
¿Y cómo interpretamos, profesor? Bueno, se va a cumplir lo que hemos visto acá. Y esto lo vamos a ver aquí a la vuelta, mira. Decimos lo siguiente, que si yo tengo un ejercicio, un problemita, en la cual tengo una gráfica de dos magnitudes proporcionales de esta manera, por ejemplo, ¿no? Una gráfica A versus B, ¿no es cierto? Donde tengo la magnitud A y B, y tengo una línea recta que pasa por el origen, como te estás dando cuenta. Lo ideal es que el problema te diga que las magnitudes son directamente proporcionales o te diga que es una línea recta y tú sabes que pasa por el origen. Pero lo que va a ocurrir en la gran mayoría de los ejercicios es que no te van a decir esto, ¿no? Ni tampoco te van a decir que es una línea recta. No, no, no. Tú simplemente, bueno, quizás no lo hacen por una cuestión de no engorrar el gráfico. Tú simplemente al darte cuenta que es una línea recta y que pasa por el origen es suficiente para decir que son directamente proporcionales en esos casos, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que, por ejemplo, en este caso yo tengo tres puntitos, ¿no es cierto? Y se va a cumplir que, bueno, al ser directamente proporcionales, la división es una constante, ¿no? Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, A1 entre B1 igual a A2 entre B2 e igual a A3 entre B3, ¿no es cierto? Eso es lo que se va a cumplir. Y todo eso va a ser igual a una constante, o sea que va a ser igual a un mismo valor, ¿sí? A1 entre B1, A2 entre B2 y A3 entre B3. Ahora, yo podría haber hecho al revés también, ¿ah? B1 entre A1, B2 entre A2 y B3 entre A3. No importa cómo tú lo hagas, la cosa es que respetes el orden, ¿no? Si yo agarro y hago primero A1 entre B1, entonces a todos le hago A entre B, ¿no? Si lo hago B1 entre A1, entonces a todos hago B entre A, ¿sí? La cosa es que al final se cumpla de que la división de los valores es una constante. Y así tendrías que atacar un problema con gráficas, ¿sí? Eso se puede decir que es su interpretación geométrica de lo que es las magnitudes que son directamente proporcionales. Y tenemos una interpretación algebraica que también es importante. Que mira, en nuestro ejemplito que acabamos de ver, hemos deducido que el número de panes es, o bueno, el costo total es directamente proporcional al número de panes, ¿no es cierto? Entonces, profesor, como son directamente proporcionales, decimos que la división es una constante. Costo entre el número de panes es igual a una constante. Mira, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, el número de panes lo paso a multiplicar? Me quedaría costo igual a una constante por el número de panes. Si yo al número de panes le llamo un X y la constante le llamo un K, pues el costo va a ser igual a un K por X y va a estar en función de X, ¿no? Y justamente porque está en función de X lo podemos llamar un f de X. Y a partir de aquí decimos, profesor, de que se va a cumplir que el f de X es igual a un K por X. Y esto tiene un nombre. A eso se le llama la función de proporcionalidad directa. ¿Sí? Una función de proporcionalidad directa es simplemente otra manera de decir que las magnitudes son directamente proporcionales. Y mira todas las maneras que hemos visto para que tú reconozcas que dos magnitudes son directamente proporcionales o las diferentes cosas que se cumplen. Por ejemplo, si una aumenta, la otra aumenta, o si una disminuye, la otra disminuye, pero de forma proporcional. ¿Qué significa, profesor? Que el aumento es a través de multiplicación y la disminución es a través de división. Segunda forma, profesor, que se cumple que si dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces el cociente de los diferentes valores que tome cada una de ellas va a ser igual a una constante. Tercera manera, que la gráfica que me van a formar dos magnitudes directamente proporcionales es una línea recta, ¿cierto? Es una línea recta, pero no es cualquier línea recta, tiene que ser una línea recta que pase por el origen. Y una cuarta forma es que se forme una función de proporcionalidad directa. F de X igual a un K por X. ¿Sí? Ahora, a nosotros nos van a venir problemas de los cuatro tipos. Es decir, seguramente estos tipos de problemas de aquí, donde tienes un cuadro con datos, ¿no es cierto? Y tú tienes que darte cuenta cuál es la relación de proporcionalidad, si son directas o inversas. Esto es lo que generalmente nos va a venir. La gran mayoría de los problemas nos van a venir de la segunda forma. ¿Estamos bien? Tenemos una línea recta que van a ser los problemas de gráficas y tenemos unos problemas de función de proporcionalidad, ¿no? Claro, ahí se puede decir que hay cuatro formas de génesis, aparte de que obviamente el problema te diga de que son directas, ¿no es cierto? Para determinar las magnitudes. Y mira, vamos a ver un par de ejemplitos de directamente proporcional. La mayoría de los problemas van a ser de este tipo, ¿sí? Pero vamos a ver un ejemplo de esto, de lo que es la función de proporcionalidad directa, que tiene que ver nada más y nada menos como si estuvieras haciendo álgebra, ¿no? Como si estuvieras haciendo valor numérico. Mira, dice, sea f de x una función de proporcionalidad directa. Si f de 3 es igual a 21, hallar f de 4 por f de 6. A ver, intentemos resolver el ejemplito. Un minutito por ahí para que puedas resolverlo. ¿Sí?
1176, me dice Amaris. La idea es que me des los resultados sin emoticón, si no, no te puedo tomar en serio. ¿Alguien más por ahí? Sí, 1176 me dicen varios. Alessandra también, Alexander, Leonel, Arles, Stephanie, Luis, Maricielo. Bueno, creo que ya quedó bastante claro, ¿no? Sí, 1166 debe ser, confío en ustedes. A ver, estos tipos de problemas estos tipos de problemas de función de proporcionalidad directa o inversa, porque más adelante cuando veamos en magnitudes inversas se va a hacer lo mismo. Bueno, se resuelven como si estuvieras haciendo valor numérico en álgebra, ¿no? O sea, primero dices, como f de x es una función de proporcionalidad directa, profesor, decimos de que f de x es igual a un k por x, ¿no? Donde mi objetivo primero es hallar k para luego hallar lo que el problema te pide, ¿no? Y me dice el problema que f de 3 es igual a 21. Pero f de 3, profesor, vendría a ser pues 3 por k, ¿no es cierto? Simplemente reemplazo en vez de x, coloco 3, ¿no? 3k igual a 21. Y si 3k es igual a 21, pues k vale 7. Y a partir de aquí simplemente digo de que, profe, como k vale 7, la verdadera función de proporcionalidad es 7 por x, ¿no? Y ahora solamente reemplazo, porque me piden f de 4 por f de 6, f de 4 es 4 por 7, que es 28, y f de 6 es 6 por 7, que es 42. Y 28 por 42, 1176. ¿Sí? Bastante sencillo, bastante práctico. Obviamente te pueden complicar con el dato, pero esto no es la idea, ¿no? Es simplemente un ejemplo como para ir recordando de qué trata esto, ¿no? Ahora, este, vamos a ver un segundo ejemplo, rapidísimo, de cómo calcularíamos, pues, mediante la segunda forma, que es la forma general, ¿no es cierto? Dice que el precio de una varilla de metal es directamente proporcional al cuadrado de su longitud. Si la longitud de dos tubos están en la relación de 4 a 9 y el precio de la varilla del menor longitud es 80 soles, determina el precio de la otra varilla. A ver, ¿cuánto sale este segundo ejemplito, por favor? Trabajamos ahí. 405 me dicen aquí, ¿no es cierto? Sí, Samuel, Luis, Dante, Leonel, Paul, Ivonne, Génesis, Maricelo. Bacán, 405. Y sí, ¿no? Bueno, es un problema bastante, es un ejemplo, ¿no? Pues lo estamos colocando aquí, bastante sencillo, donde usamos, pues, en este caso, la relación de proporcionalidad, ¿no? Decimos lo siguiente, profesor, el precio de una varilla es directamente proporcional al cuadrado de su longitud. Y bueno, profesor, si es directamente proporcional, ¿qué decimos? De que la división es una constante. Precio entre longitud al cuadrado es una constante. Y ahora solamente reemplazamos. Tenemos dos casos, ¿no es cierto? Y justamente eso significa que sea constante. Un primer caso, donde el problema me dice, bueno, me van a dar aquí ciertos datos y acá otros donde me van a pedir la variable, ¿no? Ahora, el problema me dice, sin embargo, de que tengo dos tubos que están en la relación de 4 a 9. Ahora, esto para ti se tiene que parecer conocido, ¿no es cierto? Porque la palabra relación, ¿no es cierto? Por más que te traiga por ahí malos recuerdos, significa algo, ¿no es cierto? Y esto lo hemos visto la semana pasada. La palabra relación, muchachos, significa, pues, razón geométrica, ¿sí? Entonces decimos que las longitudes de los tubos, L1 es a L2 como 4 es a 9, podemos decir, ¿no es cierto? Entonces le llamamos 4L y 9L y los colocamos aquí. ¿Sí? El primer tubo va a medir 4L y el segundo tubo 9L, en la parte de abajo, pero ojo que están elevados al cuadrado, ¿no es cierto? Así que hay que colocarlos al cuadrado. ¿Sí? Luego te dice que el precio de la varilla de menor longitud, que es ella, su precio va aquí arriba, vale 80, y me piden cuánto es el precio de la segunda varilla, X, ¿no es cierto?
Ahora, obviamente tú ya no vas a caer en esto de olvidarte las potencias, ¿no es cierto? Sí, es algo que a un chico recién nuevo le puede pasar, pero a ti ya no creo, ¿no? Hay que operar los cuadrados, ¿no es cierto? 16L al cuadrado, 81L al cuadrado, y bueno, el L al cuadrado se va a cancelar, pues, ¿no es cierto? Y es una característica que tienen estos problemas de magnitudes, que cuando tengo valores que están en una cierta relación, pues si deseas le colocas una constante, ¿no es cierto? Y lo elevas al cuadrado, pero al fin y al cabo se van a terminar simplificando, así que puedes trabajar con los mismos numeritos. Hubiéramos trabajado con 4 y con 9 sin ningún problema, ¿no? Porque al fin y al cabo me están quedando esos valores. Bueno, 80 entre 16 es 5, 5 es igual a x entre 81, pasas a multiplicar y x me sale 405 soles, como bien habías dicho tú ahí en el chat. Excelente. ¿Sí? Ejemplito bastante sencillo de lo que son magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Como para ir recordando un poquito. Pasamos ahora a ver las magnitudes que son inversamente proporcionales. ¿Cuándo las magnitudes son inversamente proporcionales? Bueno, muchas maneras, ¿no? Así como vimos que habían hasta 4 maneras de determinar, aparte de que no lo digan, pues aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a tomar un ejemplito que es el tiempo que toma en ir de una ciudad a otra bajo cierta velocidad, una persona en un auto, ¿no es cierto? Vamos a tener velocidad y tiempo. La velocidad que puede estar, por ejemplo, en kilómetros por hora y el tiempo que puede estar en horas tranquilamente, ¿no? Y decimos que si la persona va a 20 kilómetros, perdón, a 10 kilómetros por hora, se demora 20 horas en llegar. Si va a 20 kilómetros por hora, se demora 10 horas en llegar. Si va a 25 kilómetros por hora, se demora 8 horas en llegar. Si aumenta su velocidad hasta 40 kilómetros por hora, llega en 5 horas. Si lo aumenta a 50, llega en 4 horas. Y si va a 100 kilómetros por hora, pues llega en 2 horas, ¿no es cierto? A la otra ciudad. Entonces puedo notar lo siguiente, que mientras la velocidad está aumentando, el tiempo está disminuyendo, ¿no es cierto? Pero así como hemos visto en lo que es directa, no es cualquier aumento o cualquier disminución, sino tiene que ser un aumento y una disminución proporcional. ¿Qué significa eso? Ya lo hemos explicado, que el aumento es a través de multiplicación, ¿no es cierto? Y que la disminución es a través de la división, ¿sí? Y eso lo podemos notar aquí, que si por ejemplo la velocidad se está duplicando por 2, el tiempo se reduce a la mitad, entre 2. Que si la velocidad se está cuadruplicando por 4, el tiempo se está disminuyendo a su cuarta parte, entre 4. ¿Sí? Entonces, nota de que no solamente el signo es contrario, sino el numerito que aparece a la derecha tiene que ser el mismo, ¿no es cierto? Por 4, entre 4. ¿Ok? Para decir que las magnitudes son inversamente proporcionales, ¿no? Ahora, podemos, podemos observar, muchachos, de estos datos que tenemos en este cuadrito, se puede observar que el producto de la velocidad y el tiempo va a ser lo mismo, ¿no? Mira, 10 por 20, 20 por 10, 25 por 8, 40 por 5, bueno, no entraron más, ¿no es cierto? Y esto todo va a ser igual a 200, ¿no? Y este viene a ser mi constante de proporcionalidad. Ahora, así como te hice la pregunta para el pan y el costo, te hago una pregunta. En este caso, 200, ¿qué me representa en este ejemplo? ¿Qué cosa obtengo si yo multiplico velocidad por tiempo? Pues, ¿no? ¿Qué me representa el 200? En este ejemplo, chicos. Te pregunto. La distancia, ¿no es cierto? Muy bien, Leonel. Claro. Velocidad por tiempo es distancia, pues, ¿no es cierto? Muy bien, Aldo, ahí, muy bien, Paul. Claro. La distancia, ¿no es cierto? Claro, que es la distancia, bueno, profe, velocidad por tiempo de distancia, que es la distancia entre las dos ciudades, pues, ¿no? Así que siempre va a ser constante, no va a cambiar la distancia entre dos ciudades, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces podemos observar y decimos que en general se va a cumplir que si yo tengo una magnitud que es inversamente proporcional a otra, A inversamente proporcional a B, entonces lo que se va a cumplir es que el producto de ellas va a ser igual a una constante, ¿sí? Si A es inversamente proporcional a B, entonces el valor de A multiplicado por el valor de B va a ser igual a una constante. Y esto que está aquí encerrado es lo que, bueno, lo más importante, por llamarlo así, lo que más vamos a usar pues el día de hoy dentro de lo que son las magnitudes que son inversas, ¿sí? Ahora, al igual que hemos visto en las magnitudes que son directas, esto también tiene su interpretación gráfica. Si yo coloco pues una gráfica en la cual tengo velocidad por tiempo y coloco alguna de estos numeritos que aparecen aquí, 100 kilómetros por hora 2 horas, 50 kilómetros 4 horas, 40 kilómetros 5 horas, 25 kilómetros 8 horas. Me van a formar puntitos, muchachos, que me van a formar una gráfica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se llama esta gráfica, muchachos? ¿Cómo se llama esta gráfica que se forma? ¿Cuál es la gráfica que se forma cuando yo eh,
gráfico, bueno, en dos magnitudes que son inversamente proporcionales. Esa línea de rojo tiene un nombre, ¿no? Al margen de que está un poquito chueca. ¿Qué cosa es? ¿Se acuerdan? Una cuadrática, una curva, una parábola, nada. No es ni una parábola, no es ni, bueno, obviamente es una curva, ¿no? Sí. Pero ¿cuál de todas, pues, no? Muy bien, Paul, ¿no? Es lo que se conoce como la rama de una hipérbola equilátera. ¿Sí? No es una parábola, no es un arco, no es una elipse, ¿sí? Es una rama de una hipérbola equilátera. ¿Está bien? Es una de las ramas, porque la otra rama, bueno, está en el tercer cuadrante, pero esto obviamente no estudiamos nosotros, ¿no es cierto? Son negativas. Solamente estudiamos las cantidades positivas. Es una rama de una hipérbola equilátera y todos los puntos que están en la hipérbola equilátera pues te cumplen la relación que son inversamente proporcionales. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo tengo un problemita en la cual tengo una hipérbola equilátera o que es inversamente, o que el problema te diga, ¿no? Lo ideal es que te diga que son inversas, aunque como ya te dije, los problemas no lo suelen decir, simplemente tú vas a ver una curva y se va a cumplir ello, ¿no? Ahora, lo que va a ocurrir en los diferentes problemas es que no te van a dibujar exactamente una hipérbola porque es un poquito complicado dibujar la hipérbola de forma exacta, ¿no? La línea recta sí es sencilla, pues, ¿no? Dos puntos y playa está. Pero en la hipérbola es un poquito más complicada hacer la línea curva. Entonces, lo que tú vas a encontrar en los diferentes problemas van a ser curvas de todo tipo, ¿sí? De todo tipo, de toda forma, de todo color. Feas, bonitas, no sé cómo tú creas. Pero tú, como lo veas, simplemente vas a ver una curva y de arranque vas a decir que son inversas, ¿sí? Que es una hipérbola. El problema ni te lo va a decir, simplemente lo vas a interpretar así. ¿Ok? Y bueno, en este caso yo voy a tener tres puntitos, pueden ser más obviamente, en realidad son todos los puntos que pasan por la hipérbola equilátera, y se va a cumplir que el producto de los puntos que llegan, ¿no es cierto? El producto de los valores que llegan a esos puntos van a ser igual a una constante, o sea, A1 por B1 va a ser igual a 2 por B2, igual a 3 por B3, o cualquier punto que yo tenga por ahí, todos van a ser constantes, ¿no? Y así es como se atacaría pues un problema de gráficas que sean inversamente proporcionales, que por ahí tenemos alguno dentro de la guía de clase. ¿Estamos bien? Sí. Eso siempre se va a cumplir. Así que no te olvides de ello. Y bueno, así como tenemos una interpretación geométrica, también tenemos una interpretación algebraica, ¿no es cierto? Y vamos a decir que en nuestro ejemplo, la velocidad, hemos deducido que la velocidad es inversamente proporcional al tiempo, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa, profesor? Que el producto es igual a una constante. Si yo, por ejemplo, el tiempo lo paso a dividir, me queda que la velocidad es igual a una constante entre el tiempo. Y si al tiempo le pongo un x y a la constante un k, entonces la velocidad va a ser un f de x que va a terminar siendo igual a un k sobre x, ¿no? Y esto se le conoce con el nombre de la función de proporcionalidad inversa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se cumple cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, que van a formar una función de proporcionalidad inversa. Y así como hemos hecho hace un ratito, observemos las diferentes maneras que tenemos para determinar que dos magnitudes son inversamente proporcionales. Primero, que si una aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, pues la otra aumenta. Pero ya sabemos que esto ocurre de forma proporcional. ¿Qué significa esto? Que el aumento es a través de multiplicación y la disminución es a través de división. Segunda manera, que si yo tengo dos magnitudes que son inversamente proporcionales, lo que se cumple es que el producto de ellas es igual a una constante. ¿Sí? Tercera manera, que la gráfica que van a formarse, estas dos magnitudes A y B, va a ser una gráfica que va a ser llamada una hipérbola equilátera, ¿no es cierto? Y la cuarta manera es que se va a formar una función de proporcionalidad inversa de esta manera. Un f de x, aunque esta letra puede cambiar, ¿no? G de x, h de x, lo que tú quieras. Un k sobre x. ¿Sí? Muy bien. Cuatro maneras diferentes, aparte que el problema obviamente te lo diga, de hacer pues un problemita de inversamente proporcionales. Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Sí, los ejemplos son sencillos, es para simplemente recordar. Dice, si la raíz de A es inversamente proporcional a B al cubo, cuando A vale 144, B vale 3, encuentre el valor de A cuando B vale 6. ¿Cuánto sale?
9 me dice por aquí Paul, 9 cuartos me dice Samuel. 9 cuartos Ivonne, 9 cuartos me dice Luis Alberto, Damaris también, 9 cuartos. Leonel también me dice 9 cuartos. Muy bien, vamos a resolverlo, ¿sí? Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Pues dice lo siguiente, ¿no? Bueno, la raíz cuadrada de A es inversamente proporcional a B al cubo, y eso significa, profesor, que el producto de ellos va a ser igual a una constante. Y ahora solamente hay que reemplazar, ¿no? Cuando A vale 144, sería raíz cuadrada de 144, profesor, ¿no es cierto? Y cuando B vale 3, bueno, sería pues por 3 al cubo, ¿no es cierto? Mientras que por el otro lado me piden a mí calcular el valor de A, raíz de A, cuando B vale 6, o sea, 6 al cubo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahora solamente hay que operar. La raíz cuadrada de 144 es 12, 3 al cubo es 27 y 6 al cubo es 216. Puedo sacar 27 a 1, 27 a 8. Y cuando paso a dividir me queda, bueno, se te puede sacar cuarta. Si quieres me queda que raíz cuadrada de A es igual a 3 medios, ¿no? Pero me piden A, así que le vamos al cuadrado. Y ya me sale 9 cuartos, pues que sería la respuesta a nuestro ejemplito número 3. Es un ejemplito bastante sencillo de lo que es inversa, ¿no es cierto? B cuadrado. En vez de raíz cuadrada, viste cuadrado. Bueno. B al cuadrado en vez del cubo. Bueno. No importa. Mientras no te equivoques en el examen, todo bien, Paul. Acá nos podemos equivocar. Bueno, vamos a ver profe, ¿puede repetir? Me dice, sí, claro, Lenca, le repetimos, no hay problema. Mira, el problema me dice que la raíz cuadrada de A es inversamente proporcional a B al cubo, ¿no? ¿Sí? Y si son inversas, significa pues que el producto es una constante. Puedes repetir y vocalizar un poco mejor. A ver, se supone que se lo tiene que saber. ¿Eh? Mira, no hay problema. A ver, lo hacemos un poquito más despacio. El problema me dice que la raíz cuadrada de A es inversamente proporcional a B al cubo. Dato del problema. ¿Sí? Acá lo que se va a cumplir entonces, profesor, es que el producto de ellos es igual a una constante. Ahora, a partir de acá, lo único que hay que hacer es reemplazar los datos. En vez de A colocamos 144, así que sería pues raíz cuadrada de 144. ¿No? Y cuando B vale 3, entonces le colocamos el valor de B. Pero, ojo que está elevado al cubo. Esto tiene que ser igual al segundo caso. Y el segundo caso es que me piden a mí el valor de A, que no sé cuánto vale, multiplicado cuando B vale 6. ¿No? Ahora, no conozco el valor de A, pero hay que colocarlo con su raíz cuadrada, obviamente, porque el dato del problema es con raíz cuadrada, ¿no? Y ahora solamente operamos. Raíz cuadrada de 144, esto es 12. 3 al cubo es 27, ¿no es cierto? Por aquí raíz cuadrada de A, que no sé cuánto es, y 6 al cubo, que es 216. ¿No? ¿Qué es lo que tengo aquí? 12 por 27 es igual a 216, 216 veces raíz cuadrada de A. Y ahora simplificado, ¿no? 27 va 1, 27 va 8, y luego cuarta 2, cuarta 3, ¿no? Y he pasado a dividir el 2 y me queda que la raíz cuadrada de A es igual a 3 medios. Elevas al cuadrado y ahí te sale pues de que A vale 9 cuartos, que sería la respuesta del problema. Ahora, estos problemitas como el ejemplo 3 y el ejemplo 2 que hemos visto hace un ratito, siempre se resuelven usando los mismos pasos. Siempre hay 3 pasos. El primer paso es el dato que tú tienes, que es generalmente dato del problema. El segundo paso es la relación que tú tienes que obtener, relación o fórmula, sí, llámalo como tú quieras, a esta parte de acá, que eso es, tienes que saberlo por la teoría, ¿no es cierto? Y el tercer paso es solamente reemplazar. Estos problemas de así como el ejemplo 3, como el ejemplo 2, se resuelven todos siempre de la misma manera. ¿Sí? Siempre de la misma manera. Con esos 3 pasos. Dato, relación y reemplazas. Siempre es la misma manera. Ahora, obviamente, los problemas de gráfica, los dos problemas se resuelven parecido, pero por ahí hay que hacer un poquito más, ¿no? Pero básicamente se resuelven de la misma manera todos los problemas de magnitudes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver una aplicación de lo que son las magnitudes inversamente proporcionales y eso se le llaman los engranajes. ¿Qué cosas son los engranajes, profesor? Bueno, los engranajes son pequeñas ruedas mecánicas, ¿sí? Que al unirse entre sí van a, pues,
formar movimiento mecánico, van a generar movimiento mecánico, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y vamos a ver que van a haber dos casos dentro de lo que son los engranajes, ¿no? Ahora, no te voy a dibujar un engranaje completo, ¿no es cierto? Bueno, aquí en aritmética, los engranajes son ruedas mecánicas que tienen dientecitos, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, van a haber muchas maneras de, bueno, yo soy muy malo dibujando, pero más o menos así. Y bueno, va a haber muchas maneras de relacionar estos engranajes, ¿no? Una de las maneras de unirlos es a través de que justamente estén engranados. ¿Y qué significa que estén engranados? Significa de que, bueno, haya una rueda un poco más pequeña y otra un poco más grande, en la cual pues los dientes de uno van a entrar pues en el espacio que tienen los dientes del otro, ¿no? Para que así pues cuando uno gire en un sentido, el otro gire en otro sentido. Lo que has visto en RM seguramente, ¿no? Ya, pero acá vamos a darnos cuenta de que una rueda va a tener un cierto número de dientes, otra va a tener menos, porque una es una más pequeña, y después de un cierto tiempo, ambos van a girar un cierto número de vueltas. Ahora yo te hago una pregunta, muchachos. Con esta pequeña gráfica un poco, bueno, fea, no importa, pero que van acá. ¿Quién da más vueltas en el mismo tiempo? ¿A o B? ¿Quién da más vueltas? ¿A o B? B, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Por qué B, profe? La más pequeña, pues, ¿no es cierto? Puedes imaginártelo en tu cabeza si quieres. Mientras va girando, pues B va a girar un poco más rápido, va a dar más vueltas, ¿no es cierto? Es por eso que vamos a decir que mientras más dientes tenga, menos vueltas da, o mientras menos dientes tenga, más vueltas da. ¿No? Ahora, los engranajes los dibujamos así normalmente, pues con pequeñas elipses, donde podemos decir que están engranando en este punto de aquí, ¿no es cierto? Sí, y se va a cumplir un par de cositas. Bueno, la primera que ya sabes, bueno, tenemos los dientes, que si una gira en un sentido, el otro gira en el otro sentido, pero eso es lo de menos, ¿sí? Lo que se va a cumplir es que como van a dar un cierto número de vueltas, el número de dientes va a ser inversamente proporcional al número de vueltas. Eso quiere decir que lo que se va a cumplir es que para una rueda y para la otra, el número de dientes por el número de vueltas va a ser una constante. Es decir, para la primera rueda A, el número de dientes de A por el número de vueltas de A va a ser igual para la segunda rueda, número de dientes de B por el número de vueltas de B. Esto es lo que se va a cumplir cuando tengo dos ruedas que están engranadas, ¿sí? Que el número de dientes de A por el número de vueltas de A va a ser igual al número de dientes de B por el número de vueltas de B. Sí, eso es algo que se va a cumplir siempre que las ruedas estén engranadas. Y en un segundo caso, muchachos, lo que vamos a tener aquí es dos ruedas que van a estar unidas por un mismo eje. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener dos ruedas que van a estar atravesadas en su punto medio por un eje que puede ser un eje de metal, un eje de acero, lo que tú quieras. Y bueno, lo que se va a cumplir es que sin importar el tamaño que tengas, sin importar el tamaño que tengan las ruedas, estas ruedas van a girar en el mismo sentido y va a dar el mismo número de vueltas. Lo que se va a cumplir es que el número de vueltas de A va a ser igual al número de vueltas de B. Esto es lo que se cumple cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, perdón, cuando tengo dos ruedas, que bueno, es una aplicación de la magnitud inversa, ¿no? Porque acá se está cumpliendo. Pero vemos otro caso que va a estar unidos por un eje, ¿no? Hay un caso más que es cuando están unidos por una rueda, perdón, por una cuerda, no, por una correa, ¿no es cierto? En vez de que se toquen, están unidas por una correa, pero se cumple exactamente lo mismo que este caso de acá. Sí, esto es más que todo de RM, pero por si acaso te lo menciono, no vaya a ser que por ahí te puedan sorprender. Entonces tenemos esos dos casos, uno cuando están engranados y luego cuando están unidos por un propio eje, ¿sí? Por un mismo eje. Bacán, este ya se supone que ya lo sabías, ¿no? Pero lo estamos recordando aquí. Ahora, vamos a ver que aquí se van a cumplir ciertas propiedades que a mí me van a ayudar a resolver los diferentes ejercicios que tenemos, ¿no? Las propiedades son importantísimas, nos van a ayudar a resolver los diferentes problemas. Son propiedades que ya debes de saber, pero de que las vamos a volver a mencionar y que la quinta propiedad, la última propiedad que vamos a ver es la más importante, es la propiedad que a nosotros nos va a ayudar, mejor dicho, a resolver pues los problemas, ¿sí? A ver, primera propiedad, decimos que la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes no se va a alterar si es que a mí se me ocurre, por ejemplo, cambiar de posición a las magnitudes. O sea, si A es directamente proporcional a B, entonces, profesor, P es directamente proporcional a A. No, no hay ningún problema. Cambia el orden de las magnitudes y por lo tanto la relación de proporcionalidad no se va a alterar. A directa a B, entonces B directa a A. Y lo mismo pasa si es que es inversa. Si A es inversa a B, entonces B es inversa a A. ¿Ok? Esto es algo que siempre va a pasar, muchos. No hay problema. Si yo intercambio la posición de las magnitudes, la relación de proporcionalidad no se va a alterar. Primera propiedad. Segunda propiedad. Pero profesor, ¿qué pasa si yo sí quiero alterar la relación de proporcionalidad? Por ejemplo, de ser directa, ahora la quiero pasar a inversa.
¿qué ocurriría? Bueno, dice la propiedad que si yo quiero intercambiar, si yo quiero cambiar una relación de proporcionalidad, lo que tengo que hacer es cambiar una de las dos, invertir una de las dos. Por ejemplo, en este caso yo he decidido invertir la segunda, ¿sí? Como aparece ahí. Si A es directa a B, entonces A va a ser inversa a 1 sobre B. Yo he decidido cambiar la segunda, tranquilamente podía haber cambiado de la primera. Podría haber invertido la primera y decir que 1 sobre A es inversa a B. ¿Sí? Puede ser cualquiera de las dos, la que tú desees. Lo mismo ocurre si es que la relación es inversa. Si la quiero volver directa, invierto una de las dos. La que tú quieras, en este caso he decidido invertir la segunda. Si A es inversa a B, entonces A es directa a 1 sobre B. Ahora, mucha atención por favor a esta propiedad número 3, porque la propiedad número 3 es una propiedad de la eliminación de la magnitud. Sí, lo que nosotros vamos a ver es la eliminación de una de ellas. Por ejemplo, yo voy a tener tres magnitudes donde las voy a relacionar y una de ellas se va a repetir. A es directa a B y B es directa a C. Y lo que yo quiero hacer es eliminar una de ellas, por ejemplo, eliminar B. La que se repite, pues, ¿no? Y encontrar una relación entre A y C. Si A es directa a B y B es directa a C, entonces, profesor, se va a cumplir de que A va a ser directa a C. ¿Estamos bien? Esto lo podemos demostrar de una manera muy sencilla, mira. Si A es directa a B, profesor, entonces, ¿qué se cumple? Que A entre B es igual a una constante. ¿Estamos bien? A esta constante la voy a llamar M, ¿te parece? En el segundo caso, profesor, bueno, en otro caso tengo que B es directa a C. Y si B es directa a C, entonces, profesor, B entre C es igual a una constante, que la podemos llamar N. Ahora, como mi objetivo es eliminar B, bueno, lo que puedo hacer, por ejemplo, es multiplicar. Y si multiplico aquí me queda A entre B por B entre C igual a M por N, ¿no? Y como podemos darnos cuenta, el B, perdón, se va a eliminar. Y me va a quedar solamente A entre C, que es igual a M por N. Pero al ser M una constante y N también, el producto de dos constantes obviamente me sale otra constante, ¿no? Y si A entre C es igual a una constante, puedo decir pues entonces que son directamente proporcionales, por lo que ya hemos visto hace un ratito, ¿no es cierto? Sí, A directamente proporcional a C. Ahora, este, por favor, lo que hay que recordar aquí es que no es transitividad, ¿no es cierto? No es transitividad. No significa de que haya como A es directa a B y B es directa a C, entonces se debe cumplir lo mismo con A y C. No, no, no es transitividad. Porque cuando es inversa, si A es inversa a B y B es inversa a C, no sale que A es inversa a C, es más, va a salir que es directa, ¿no? ¿Sí? Y van a haber cuatro casos, ¿no? Este es uno de ellos. El otro es cuando uno sea directo y el otro sea inverso, ¿no? ¿Qué me sale si A es directo a B y B es inverso a C y lo que yo quiero es eliminar B? ¿Qué relación me queda con A con C? ¿Saldrá directa, saldrá inversa? Lo puedes demostrar, ¿no? Como yo lo he hecho aquí a la derecha, pero esa no es la idea. Hay un método práctico que a mí me va a ayudar a determinar la relación final, pues, dentro de lo que es la relación en esta propiedad número 3, cuando lo que yo quiero es eliminar una magnitud. Esta es la llamada ley de signos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de la ley de signos, no es cierto? El producto de signos iguales siempre es positivo y el producto de signos diferentes pues siempre es negativo, ¿no es cierto? Más por más es más, menos por menos es más por menos es menos y menos por más también es menos. Entonces vamos a suponer que las directas son positivas y las inversas son negativas. ¿Sí? Mira, más por más me sale más. Más por menos, pues me sale menos. Por lo tanto me va a quedar de que A es inversa C, ¿no es cierto? Más por menos. ¿Ok? A inversa C. Más rápido, ¿no es cierto? Para no estar demostrando. Mira, tercer caso, si A es inversa B y B es directa C, allá, profe, menos por más, se elimina obviamente el común, ¿no es cierto? Siempre se elimina el común y te queda menos por más, profe, menos, ¿no? A inversa C. Y la que te decía, ¿no? La que los alumnos suelen caer mucho porque piensan que es transitividad. Si A es inversa B y B es inversa C, allá, profe, se elimina la común, menos por menos, me queda más, ¿no? Así que A es directa C. ¿Sí? Esta propiedad de la eliminación de la magnitud es muy importante, pero por favor, hay que
hay que desligarla totalmente de la propiedad 5, que es la que te decía, que es la que vamos a hacer más adelante, y que voy a relacionar a todas. Acá, mira, date cuenta que yo no quiero relacionar a todas, yo lo que quiero eliminar es una magnitud. Ahora, este, ¿cómo yo sé si la tengo que eliminar o no? Profe, ¿puede repetir? Me dice. Ya, a ver, repetimos, no hay problema. A ver, mira, vamos paso a paso. Lo primero que tú tienes que tener son tres magnitudes. Y lo que quieres hacer es eliminar una de ellas. ¿Estamos bien? Nuevamente, tienes que eliminar una de ellas. Como te das cuenta, aquí tengo tres, A, B y C, y solamente me quedo con dos. ¿Estamos bien? Ese es tu lo primero que tienes que darte cuenta. Tienes que eliminar una de ellas. ¿Estamos bien? ¿Cuál eliminas? La que se repite. ¿Sí? Siempre se va a eliminar la que se repite. Ese es uno. Ese es uno. Dos. ¿Cómo lo elimino? Un método práctico para recordar esta propiedad es la ley de signos. ¿Estamos bien? Ley de signos que obviamente tú tienes que dominar. Hay un micro abierto, chicos, por favor, cuidado ahí. Se filtran ahí algunas cositas. Chicos, José, José, tu micro está abierto. Gracias. Al pasadizo, por favor. Bueno, ya. Más por menos es menos, ¿no es cierto? Y menos por más es menos también, ¿no es cierto? Ley de signos, ¿ok? Ya, va. Y una manera práctica de recordar esto es que recordemos que la directa es positiva y la inversa es negativa. ¿Estamos bien? Entonces, no te preocupes, José, a veces pasa. Por ejemplo, si yo tengo esto y acá tengo más, ¿no es cierto? Directa es más, entonces, profe, más por más es más. ¿Sí? Si yo tengo el segundo caso, A directa B y B inversa C, directa es más, inversa es menos, más por menos, menos, ¿no? Así que me queda A inversa C. Si tengo A inversa B y B directa C, menos por más, profesor, menos. Y si tengo dos inversas, menos por menos es más. Pero date cuenta que siempre estoy eliminando la magnitud común. Siempre se elimina la magnitud común y solamente me está quedando una relación entre las otras dos magnitudes, que son A y C. El resultado obviamente va a depender de lo que el problema te diga, y usando ley de signos pues es una manera muy sencilla de recordarlo. Ahora, ¿cuándo la vas a aplicar? Eso es lo que va a explicar, hasta que me bombardearon diciendo que no entendía. ¿Cuándo aplicamos la propiedad número 3? Que esto es lo importante, ¿cuándo aplicarla, no? Porque recordarla es bien sencilla mediante la ley de signos. Lo importante es saber cuándo aplicarlo. O sea, cuándo tú tienes que eliminar una magnitud. Porque el problema no te va a decir, oye, por si acaso, elimina A, oye, elimina B. No. Tú tienes que darte cuenta. Mira, algo que puede pasar en los diferentes problemas es lo siguiente. Que, por ejemplo, el problema te dé de dato algunas magnitudes 4, 5, 3, lo que tú quieras, ¿ya? Más de 2, obviamente. Por ejemplo, 4, ¿sí? Te habla de tener 4 magnitudes, ¿sí? Sí, yo sé que hay un grupo, Eduardo, me parece que sí. O ese fue en el otro salón. Debería haber. Si no tienen, fórmenlo, siempre tienen que tener uno. Bueno, a ver, sigamos acá. Tengo 4 magnitudes, sí, 4 magnitudes, donde el problema por ahí me va a dar una relación entre ellas, ¿sí? Imaginemos A directa B, B inversa C y A directa D. Por ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo, es una suposición. Ahora, y mira, cuando vamos a los datos, a lo que el problema me da de dato, me dice, mira, cuando A vale 2, C vale 4 y D vale 5. Y el problema me pide a mí hallar el valor de A cuando C vale 8 y D vale 15, por ejemplo. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo lo siguiente, que en los datos donde el problema, bueno, me dan los diferentes valores numéricos, no está el B. Como te das cuenta, no está B, ¿sí? Y como no está B, ¿qué quiere decir esto, profesor? Que como no está B, quiere decir que ese B lo tienes que eliminar, porque no te lo dan de dato. ¿Y cómo lo eliminas? Para eso está la propiedad número 3. ¿Sí? Para eso está la propiedad número 3. Y mira, lo que tú vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Profesor,
Por aquí. ¿Dónde está el B que se repite acá? Mira. Entonces tengo que A es directa B y a la vez B es inversa C. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Ah, ya, profe, el B se elimina. Directa con inversa, recordemos, más por menos es menos. Entonces me va a quedar A inversa C. Y solamente te quedas con esta relación y con esta relación y luego ya, bueno, ya viene la propiedad 5 que es relacionarla a varias. ¿No es cierto? Que es relacionar varias magnitudes. ¿Estamos bien? Entonces, esto es lo que va a pasar en los problemitas. Hay un problemita en la guía por ahí que te hablan de M, P y N, creo, donde tienes que eliminar una de ellas. No me acuerdo qué número es, pero por ahí está en la guía de clase. ¿Sí? Para aplicar justamente la propiedad número 3. ¿Cuándo la vas a aplicar? Cuando lo que quieras sea eliminar una de las magnitudes. Esto es situacional. A veces hay algunos problemas que nos vienen así, ¿no es cierto? Hay uno por ahí en la guía, como te digo, que lo vamos a hacer en un ratito. ¿Sí? Pero así se aplica. ¿Estamos bien? La clave, o bueno, una manera práctica de recordar esto es con la ley de signos. ¿Sí? Al directo le pones positivo, al inverso le pones negativo y bueno, más por menos más y todo más por menos menos y todo lo demás, ¿no? Es una regla práctica. Es una regla práctica. Si quieres, te la aprendes, si no, bueno, como corresponde, ¿no? O lo puedes demostrar como hicimos con la primera, ¿no? ¿Sí? Ahora, te vas a dar cuenta que la propiedad número 5 es parecida, pero en realidad no es la misma, ¿no? Pero bueno, primero vamos a pasar por la propiedad número 4. La propiedad número 4 me dice lo siguiente, profesor, que si yo tengo dos magnitudes que tienen una relación de proporcionalidad, entonces se va a cumplir de que si estas magnitudes ya las elevo a una cierta potencia, la relación de proporcionalidad no se va a alterar. Si A es directa a B, entonces se va a cumplir de que A a la N va a ser directamente proporcional a B a la N. ¿Sí? Siendo este N un número cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si los elevo al cuadrado, al cubo, a la cuarta, no hay ningún problema. Y lo mismo ocurre si es que saco raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta. No hay ningún problema. ¿Estamos bien? Si yo elevo una magnitud a una cierta potencia, a la otra también la tengo que elevar y de esa manera la relación de proporcionalidad no se va a alterar. Y lo mismo ocurre si son inversamente proporcionales. Si A es inversamente proporcional a B, entonces A a la N va a ser inversamente proporcional a B a la N. ¿Ok? Bacán. Y llegamos a la propiedad número 5, que es la propiedad más importante que tiene el tema. Porque la propiedad número 5 es la propiedad que vamos a usar en la gran mayoría de los problemas. Mira, una característica de las 4 primeras propiedades que hemos hecho es que siempre hemos terminado relacionando solamente a 2 magnitudes. Pero a ti no te van a venir problemas solamente con 2 magnitudes. Pues. Sí, te van a venir problemas con varias magnitudes. Es más, es bastante normal que te vengan con varias magnitudes. Entonces, ¿qué pasa? Que si el problema a ti te viene en varias magnitudes, yo puedo relacionarlas o puedo ponerlas a todas ellas en una sola relación, en una sola fórmula, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de eso consta la propiedad número 5. Mira, vamos a decir lo siguiente, que si yo tengo dos magnitudes A, B y C, y si yo quiero relacionar a todas en una sola relación, perfecto, ¿qué significa eso? Producto, división, no sé, qué sé yo, ¿no es cierto? A por aquí, B por acá, qué sé yo. ¿Estamos bien? Igual a una constante. Lo que yo necesito es una magnitud patrón. ¿Qué significa eso? Una magnitud que se va a repetir y que la voy a comparar con las demás. En este caso yo voy a elegir A. El problema te la va a decir, te va a decir cuál es la que se repite. ¿Sí? Y esta magnitud A la voy a comparar tanto con B como con C. Pero con una condición, que si yo comparo una con la otra, o sea, si yo comparo dos de ellas, la otra debe permanecer constante. Por ejemplo, si yo comparo A con B, si yo voy a comparar A con B, cuando C es constante, voy a suponer que aquí me va a salir directamente proporcional. ¿Sí? Voy a suponer que me sale directa. Es una suposición. El problema te lo va a decir, puede ser directa, puede ser inversa. ¿Estamos bien? Ahora, voy a comparar A con C cuando B es constante y voy a suponer que también me salga directa. ¿Estamos bien? Entonces, una vez que yo tengo la relación de proporcionalidades, que el problema te lo va a dar de dato, te vuelvo a repetir, ¿qué se va a cumplir? Bueno, a partir de acá viene el conocimiento básico que tenemos de las magnitudes. Coloco la magnitud patrón, A. Luego, si es directamente proporcional que se cumple, profesor, la división va abajo, con B, ¿no es cierto? Y ahora acá, si es directa C, profesor, entonces la división también
se cumple la división. Y los dos que están abajo, bueno, se multiplican entre ellos, ¿no? Y te va a quedar, pues, de que A entre B por C es igual a una constante. En este caso, ¿sí? En este caso. Si yo, por ejemplo, tuviera cuatro magnitudes, A, B, C y D, ¿sí? Y comparo, por ejemplo, la magnitud patrón A, ¿sí? Que se repita A, y la voy a comparar con las demás. Por ejemplo, que me salga A inversa B cuando C y D es constante, ¿no es cierto? Por ejemplo, A directa a la raíz cuadrada de S, ¿por qué no? Cuando B y D es constante. A directa a C a D al cubo, cuando B y C es constante, por ejemplo. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Bueno, profesor, la magnitud patrón A, como es inversa con B, producto, ¿no es cierto? Como es directa con la raíz cuadrada de C, división. Y como es directa con D al cubo, profe, cuando es directa es división también. Y las de abajo, bueno, que se multipliquen. Y te queda que A por B entre raíz de C por D al cubo es igual a una constante. ¿Sí? Entonces, esta propiedad número 5 es la propiedad que más vamos a aplicar en los diferentes problemas. Ahora, quiero que observes la diferencia de la propiedad número 5 con la propiedad número 3. ¿Sí? Primero, lo primero que tienes que darte cuenta y que creo que sí salta a la vista es que mientras en la propiedad número 3 yo tenía que eliminar una magnitud, en la propiedad número 5 no estoy eliminando nada. Estoy trabajando con todas las magnitudes que el problema me da. ¿Estamos bien? Estoy trabajando con todas las magnitudes que el problema me da. Si me dan 3, me quedo con las 3. ¿Estamos bien? Y las pongo a todas en una sola relación. Mientras que aquí no, me quedaba solamente con 2. ¿Ok? Lo segundo y más importante, ¿sí? Es que cuando yo estoy relacionando dos de ellas, yo sé qué está pasando con la otra. No está variando. Toma el mismo valor. Algo que aquí no pasa. Si yo relaciono a dos de ellas, la otra no sé en qué estará. Y no me importa tampoco. Son dos relaciones, esta de aquí y esta acá, totalmente diferentes. Que no tienen nada en común. ¿Estamos bien? Que no tienen nada entre sí. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Que en la propiedad número 5 te tienen que, bueno, lo que ocurre con la otra propiedad cuando yo relaciono es con la otra propiedad, no, con la otra magnitud, cuando yo relaciono es que es constante. Yo sé qué está pasando con ella, no está cambiando, no está variando. ¿Estamos bien? Mientras que aquí, en la propiedad número 3 yo no sé qué pasa por aquí. Yo no sé qué pasa con la otra. Yo no sé qué pasa con C aquí, yo no sé qué pasa con A aquí. ¿Estamos bien? Esa es la principal diferencia. Ahora, ¿qué ocurre? Que en los diferentes problemas, muchachos, esta partecita no suelen escribirlo. O sea, a ti el problema te va a decir, ¿no? Se sabe que A es directa a B, por ejemplo, E inversamente proporcional a C al cuadrado. O sea que A es directa a B y A es inversa a C al cuadrado. No te dicen que aquí cuando C es constante, o no te dicen cuando B es constante. No te lo dicen. Los problemas no suelen decirlo, no suelen decir esto. ¿Por qué? No lo sé. Pero simplemente lo asumes. ¿Estamos bien? Porque en estos problemas se va a aplicar la propiedad número 5. Ya te expliqué cómo aplicar la propiedad número 3, ¿no? Cuando tengas varias magnitudes y no te den de dato, pues, una de ellas, ¿no? Y justamente para ver esta aplicación de la propiedad número 5, vamos a ver este ejemplito número 4. Justamente, mira, dice, si A es directamente proporcional a B, E inversamente proporcional a C al cuadrado, si cuando A toma el valor de 48, B toma el valor de 4 y C es igual a 5, ¿cuánto vale A cuando B sea 3 y C sea 6? Se siguen aplicando los mismos tres pasos de siempre. Datos, relación y reemplazas. ¿Sí? A ver, intentemos el ejemplito número 4 que se resuelve obviamente con la propiedad número 5. ¿Sí? Intentemos resolverlo, por favor.
26, 25 me dicen por aquí. Sí, 25. Me dicen por aquí en Mancha, Samuel, Leonel, Renzo, Luis, Ivonne, Andrés, Yanis, Damaris también. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, vamos a resolverlo. Sí, vamos a resolverlo. Ya para pasar a ver los problemas que están en la guía, ¿no? Dice, A es directa a B. Ahí lo planteamos. Y luego me dicen que es inversamente proporcional a C al cuadrado, ¿no? O sea, A es inversamente proporcional a C al cuadrado. Y bueno, ya sabemos qué hacer, ¿no es cierto? Tengo aquí la magnitud patrón que es A, ¿sí? Y así que reemplazamos, profesor. Como es directa con B, el B va abajo. Como es inversa con C al cuadrado, el C al cuadrado va arriba, ¿no? Multiplicándose. A por C al cuadrado entre B es una constante. Ahí está mi primer paso, mi segundo paso, y ahora el tercer paso es reemplazar. Y reemplazamos. En vez de A, ¿qué colocamos, profesor? En vez de A colocamos 48. Cuando A toma el valor de 48, B toma el valor de 4, el 4 va abajo, y C es igual a 5, ¿no? Colocamos el 5, pero elevado al cuadrado. Eso tiene que ser igual a ¿quién? ¿Cuánto vale el valor de A? Me piden por acá. Cuando B sea 3, por aquí abajito, y C sea 6, por aquí arribita, 6 al cuadrado, ¿no? Y operamos. Bueno, ahí está. Perdón, ahí está. Bueno, operamos, ¿no? 5 al cuadrado es 25, 48 entre 4 es 12, 12 por 25, 300 si quieres, ¿no? 6 al cuadrado es 36 y 36 entre 3 es 12, ¿no? 300 es 12A, o bueno, simplificabas el 12, como sea, A sale 25. Ya la operación ya depende como tú quieras hacerlo. 25 es la respuesta. Muy bien, muchachos. Sí, muy bien, muchachos. Esa es la solución pues al ejemplito número 4. Bastante sencillo, bastante fácil. Bueno, los ejemplos son sencillos, pues no tengo por qué complicarte la vida en ejemplos, pues, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora a ver los diferentes problemas que están en la guía. Sí, guía que está publicada desde el día de ayer, ya la puedes haber checado en el Classroom, sí, si ya sabías el tema, que de hecho que lo sabes. Puedes haber ido resolviendo un poquito, ¿sí? Pasamos pues a nuestro problemita número 1. ¿No? Bueno, es un problema de gráficas, arrancamos con todo con las gráficas. Me dice, del siguiente gráfico de magnitudes proporcionales calcule A más B, ¿no? Bueno, tengo dos líneas rectas que me identifican que las magnitudes son directas, y luego tengo una pequeña curva que, bueno, como te dije en la teoría, tiene que ver pues con que sean inversamente proporcionales, ¿no es cierto? Casita me dicen por aquí la clave. Genial, 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 genial. Sí, casita que es 12. Muy bien. Vamos a resolverlo. Bueno, ¿cómo se resuelven estos problemas de gráficas? Bueno, muy sencillo, hay que analizar las gráficas en sí, ¿no? Bueno, para ubicarnos, porque hay tres rectas y una hipérbola, vamos a colocarle letritas, ¿sí? O, A y B. Entonces vamos a arrancar por la recta OA. Recuerda que al ser una recta y pasar por el origen, las magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Y como son directamente proporcionales, profesor, en este caso, en los puntitos que están acá, todos puntitos, se va a cumplir que la división es una constante, como vimos en la teoría, ¿no? En este caso, 2 entre 1 va a ser igual a C entre B. Bueno, multiplicando en aspa, C es igual a 2B, ¿no? O 2B igual a C. A esa relación he llegado. Me voy a la hipérbola para hacer un poquito más para ser ordenados, a la hipérbola AB. Y en la hipérbola AB, pues tengo estos dos puntitos, ¿no? Este de acá y este de acá. ¿Y qué se cumple en la hipérbola, muchachos? Que el producto es una constante. El producto de los valores que llegan al punto, ¿no? O sea, sería C por B igual a B por A, ¿no es cierto? C por B igual a B por A. Y bueno, obviamente el B se va a cancelar y te queda que A es igual a C. Así que acá podría haberlo colocado igual a un A todavía, ¿no? Y por último, muchachos, nos vamos a la recta OB, donde voy a tener estos dos puntos, ¿no es cierto? Los puntos donde llegan los datos, pues obviamente. Y se va a cumplir que 2 entre B es igual a B entre A. Multiplico en aspa y me queda que 2A es igual a B al cuadrado. 2A igual a B al cuadrado. Pero en vez de A, o bueno, claro, A va a ser igual a C y en vez de B coloco, bueno, en vez de, a ver, como A es igual a C, en vez de A coloco 2B, ¿no? Ahí está, más rápido. En vez de A coloco 2B y 2 por 2B es 4B igual a B al cuadrado, el B se cancela y te queda pues de que B vale 4. Y si B vale 4, A vale 8 y C también vale 8, ¿no?
pero solamente me interesa A porque el problema te pide A más B. Así que sumamos, profesor, 4 más 8 y eso sería 12 casita, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta a nuestro problemita número 1. Bastante sencillo, bastante práctico como para empezar esta mañana, o como para ir calentando en esta mañana fría, como ya. ¿Sí? Bastante sencillo en realidad, nada complicado, hay gráficas más complicadas, pero bueno, entre comillas un poco, eh, bueno, no sé si decir laborioso, pero al haber tres gráficas en una sola, pues por ahí nos puede complicar un poco, ¿no? Pero obviamente ya tú estás en un ciclo semestral y no deberías de serlo, ¿no? Pero siempre con cuidado, despacio, ¿no? Hay que ir despacio trabajando estos problemitas. Problemita número 2. Según el último estudio efectuado por el INEI, se puede afirmar que el rendimiento de un empleado varía en forma inversamente proporcional al cuadrado de su edad. Si un trabajador a la edad de 60 años tenía un rendimiento de 3 puntos, calcule la edad que tenía cuando su rendimiento era de 12 puntos. Clave para la 2, dedito, me dicen por aquí. Excelente. Muy bien. Dedito me dicen todos que es 30, ¿no? A ver, vamos a resolver el ejercicio. Dice aquí, según el último estudio efectuado por el INEI, se puede afirmar, bueno, eso es claro, ¿no? Se puede afirmar que ahí está lo que me importa. El rendimiento de un empleado varía en forma inversamente proporcional al cuadrado de su edad. Ahí está. Rendimiento inversamente proporcional a la edad al cuadrado. Recordar ahora qué significaba que las magnitudes eran inversas. El producto, profesor, es una constante. Rendimiento por la edad al cuadrado es igual a una constante. Ahí está mi primer paso. Mi segundo paso ya la reemplazamos. Si un trabajador a la edad de 60 años, la edad de 60 años, ¿no? Al cuadrado, obviamente, tiene un rendimiento de 3 puntos, 3 por 60 al cuadrado, y lo igualas al segundo caso. La pregunta es, calcule la edad, x al cuadrado, cuando el rendimiento era de 12 puntos, ¿no? ¿Sí? Y lo reemplazamos, 12 por x al cuadrado, 12 por la edad al cuadrado. Y bueno, ahora operamos, ¿no? 60 al cuadrado es 3600, y si quieres sacas tercia 1, tercia 4, pasas a dividir el 4, la edad al cuadrado es 900, y por lo tanto, pues la edad es 30 años, ¿no? Dedito. Muy bien, esa es la respuesta. Excelente. Muy bien ahí que me han dicho dedito alguno de ustedes, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el problema. Es un problema bastante sencillo, bastante práctico, donde hay que recordar los tres pasos que siempre se cumplen en estos tipos de problemas, ¿no? Primer paso, dato. Segundo paso, relación. Y tercer paso, bueno, reemplazar en lo que el problema te diga. ¿Sí? Unos segunditos por si alguien quiere tomar screenshot de los problemas. Para pasar al problemita número 3. Ya está. Pasamos aquí al problemita número 3, que dice lo siguiente. Para tres magnitudes m, n y p, se ha descubierto que m al cuadrado es directamente proporcional a la raíz cuadrada de n. A su vez, n es inversamente proporcional a p a la sexta. Si cuando m vale 2, p vale 6, hay p cuando m vale 3. Casita me dicen por aquí en mancha. Casita que es 2 veces la raíz cúbica de 12. ¿Sí? Bacán. Vamos a resolverla, mira. Lo primero que tienes que darte cuenta es que el problema te habla de tres magnitudes. Y el dato es que m al cuadrado es directamente proporcional a la raíz cuadrada de n y que n es inversamente proporcional a p a la sexta. Pero si tú observas los datos, me dan solamente de dato m y p. Y me piden p cuando m vale 3. No me hablan de n. Y esto ya lo hemos visto en la teoría, ¿no es cierto? Porque cuando a ti te dan una magnitud o te dan más de dos magnitudes, en este caso tres, donde una de ellas no te la dan de dato, ¿qué significa? Que la tienes que eliminar. Esa fue la condición, ¿te acuerdas? Sí, cuando expliqué nuevamente la tercera propiedad. Estamos en la propiedad número 3, ¿no? Aquí hay que eliminar la magnitud n. Hay que eliminarla. Pero lo primero que tienes que darte cuenta es que yo no puedo eliminar n de frente porque aquí tengo n y acá tengo raíz cuadrada de n. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, o a la primera lo elevas al cuadrado para así que te quede n, o a la segunda le sacas raíz cuadrada. En este caso yo he elegido sacarle raíz cuadrada a la segunda para trabajar con potencias un poquito más pequeñas, porque p a la sexta tiene raíz cuadrada, pues, ¿no?
Entonces, al sacarle raíz cuadradas a ambas, recuerda de que la relación de proporcionalidad no se altera, sigue siendo inversa. Y raíz cuadrada de p a la sexta es p al cubo. Y ahora sí puedes darte cuenta cómo la magnitud aquí es la magnitud común raíz de n y se van a simplificar. A través de la ley de signos, ¿no es cierto? Sí. Se simplifica, profesor, y acá tengo más, acá tengo menos, una forma práctica de recordarla, y más por menos es menos. Entonces me va a quedar de que, profesor, lo que te va a quedar es que m al cuadrado va a ser inversamente proporcional a p al cubo. Y si son inversas, profesor, se cumple que el producto es una constante. Y ahora solamente reemplazas. Cuando m vale 2, p vale 6. Entonces sería 2 al cuadrado por 6 al cubo. Y esto va a ser igual al valor de p cuando m valga 3. Reemplazas 3 al cuadrado por p al cubo. Y operas. 2 al cuadrado es 4, 6 al cubo es 216, 3 al cuadrado es 9, ¿no? Novena 1. Novena acá, ¿qué te queda aquí? A ver, 27, 18, no, 24, ¿no? 18, 36, sí. Entonces P al cubo va a ser 4 por 24, que es 96. Y bueno, P va a salir la raíz cúbica de 96, ¿no es cierto? Raíz cúbica de 96, que al racionalizarlo me va a quedar 2 veces la raíz cúbica de 12, ¿no? Obviamente recuerda, esto es un poquito de álgebra, pero para racionalizarlo, el 96 lo tengo que colocar como, bueno, tengo que buscar un cubo perfecto, ¿no? El mayor posible, bueno, el mayor posible es 2 al cubo en realidad, ¿no? 8 por 12. Y bueno, esto sale, ¿no? 2 veces la raíz cúbica de 12, que vendría a ser pues la respuesta casita, ¿no? Sí. Esta sería pues la respuesta a nuestro problemita número 3, que estamos usando pues justamente la propiedad número 3 que vimos de hace un rato de la eliminación de la magnitud. ¿Ok? Usando pues la propiedad de la eliminación de la magnitud, ¿no? Como te dije en la teoría, el lugar donde lo usábamos era pues justamente cuando el problema me decía de que los datos solamente relacionaba a un par de ellas, ¿no? Y a la otra no estaba, ¿no? Y la otra no estaba pues en los datos, ¿no? En este caso la otra es el n, ¿no? Así que la estamos eliminando. Muy bien, solución al problemita número 3. Problemita número 4. Para dos magnitudes A y B se ha descubierto una relación de proporcionalidad que cumple lo siguiente, ¿no? A directa B al cuadrado cuando B es menor o igual a 16, A inversa B cuando B es mayor o igual a 16 pero menor o igual que 40, y A directa la raíz cuadrada de B cuando B es mayor o igual que 40. Si cuando A vale 10, B vale 4, calcule el valor de A cuando B vale 90. Clave para la 4, chicos. ¿Alguna respuesta por ahí para el problemita 4? A ver, ¿les parece si le doy un minutito para que lo intenten resolver? Es solamente ir de un caso a otro caso, ¿ah? Porque obviamente yo no puedo ir de frente desde A igual a 10 y B igual a 4 a B igual a 90. No puedo, pues, ¿no? Porque en el B igual a 4 estoy en el primer caso y en el B igual a 90 estoy en el tercer caso. Tienes que ir paso a paso con los valores que se repitan, que es 16 y 40, pues, ¿no? ¿Sí? A ver, intentemos resolverlo. 48. No hay clave 48. Ahora, puede ser que no haya clave y yo me he equivocado. Puede ser, a veces pasa. Pero ya lo veremos en la solución de los ejercicios. De la solución del ejercicio. A ver, intentemos resolver el problema 4. Un minutito por ahí. Sí, a ver, inténtalo. A ver, besito me dicen por aquí, que es 96, me dice Andrés. A ver, vamos a resolverlo. Sí, vamos a resolver el problemita.
A ver, veamos. Dice lo siguiente. Para dos magnitudes A y B, profesor, se cumple lo siguiente. Vamos a plantear los datos. Que A es directamente proporcional a B al cuadrado cuando B es menor o igual a que 16. Que A es inversa a B cuando B es mayor o igual que 16, pero menor o igual que 40. Y que A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B cuando B es mayor o igual que 40. No le he cambiado solamente el orden. ¿Sí? Y me piden a mí calcular el valor de, bueno, primero me dicen que cuando A vale 10, B vale 4, y me piden a mí calcular el valor de A cuando B vale 90. Como te decía hace un ratito, yo no puedo ir de frente de 4 a 90, pues, ¿no es cierto? Tengo que pasar, a ver, ¿por qué no puedo ir de frente de 4 a 90? Y no decir, profe, ya mira, por 22,5, ¿no? O bueno, por, sí, por 45 medios, ¿no? ¿Por qué no puedo? Porque cuando B vale 4, estoy en aquí, ¿sí? Y cuando B vale 90, estoy acá. No se puede, ¿no? No se puede. Estoy en diferentes relaciones. No se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar puntos donde sí estén en la misma relación. Y para eso están de dato estos valores claves, ¿no? 16, que se repite para ambos, y 40, que se repite para ambos. Entonces, para B igual a 16 voy a calcular el valor de A, porque me voy a pasar de esta relación a esta, y voy a calcular el valor de A para B igual a 40, ¿no? Que es la que me permite pasar de la segunda a la tercera relación. Porque aquí, con B4 y de 4 a 16, estoy en el caso número 1. Y planteamos, ¿no? Y planteamos, mira, A1 y A2 lo voy a colocar. Si B es menor o igual que 16, A es directamente proporcional a B al cuadrado. Eso significa que la división es una constante. Y operamos. 10 entre 4 al cuadrado va a ser igual a A1 entre 16 al cuadrado. Bueno, este 4 al cuadrado es 16, ¿no es cierto? Así que puedo sacar 16 de frente y paso a multiplicar y me queda que A1 vale 160. 16 por 10. Ahí le colocamos el valor, 160. Ahora pasamos al segundo bloque. El segundo bloque es este. De 16 a 40, estoy en el segundo caso. Profesor, A va a ser inversamente proporcional a B. O sea, el producto es una constante. 160 por 16 es igual a A2 por 40. 40 va a 1, 40 va a 4. Y me queda que A2 va a ser igual a 16 por 4, que es 64. Le colocamos ahí su valor. Y ahora me voy al último caso. Y el último caso es cuando voy de 40 a 90. Y cuando estoy de 40 a 90, estoy, bueno, obviamente en este último caso y ya puedo operar. A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Así que la división es una constante. 64 entre la raíz de 40 tiene que ser igual a X entre la raíz de 90. Pero raíz de 40 es 2 raíz de 10. Y raíz de 90 es 3 raíz de 10. La raíz de 10 se va a simplificar. 64 entre 2 es 32. Y por 3, X saldría 96, que sería pues la respuesta a nuestro problemita número 4. Besito. ¿Sí? 96. Ahora mira, este problemita es un problema bonito, es un problema sencillo si te das cuenta, porque bueno, puede ser entre comillas, operativo, porque tengo que hacer tres relaciones, ¿no es cierto? Pero aquí la clave es que te des cuenta del punto medio, ¿no es cierto? Bueno, del punto medio no, del punto el punto común, ¿no es cierto? Que en este caso es 16 y 40, que eso es una característica del problema, siempre te lo van a dar, ¿no? Ahora, algo que sí he notado es que a través de todos los ciclos que hemos enseñado aquí, o que he enseñado aquí, es que este tipo de problemas en la cual pues te lo dan así, ¿no es cierto? Te lo dan así, se le complica al alumno terriblemente, ¿no? Pero si tú te percatas, esto de aquí, o bueno, o al menos esta parte, es muy parecida a esto de acá. Porque mira, de 0 a B las magnitudes son directas y de B a A las magnitudes son inversas. O sea, es lo mismo, ¿no? Primero hay una relación directa y luego hay una relación inversa. Bueno, en tal caso es parecido, ¿no? Solamente que en vez de dártelo de forma gráfica, te lo están dando pues te lo están dando de forma lineal, ¿no es cierto? Y lo estamos trabajando con un pequeño cuadro. Es simplemente otra manera de colocar los datos, ¿no?
Pero bueno, la forma de resolverlo es esta, ¿no? Sí, así que la próxima vez que te venga ya sabes cómo realizarlo. Muy bien, problema número 5, que se nos acaba el tiempo. ¿Cuánto sale? Avión, me dicen por aquí. Sí, avión, me dicen por acá. Excelente. Vamos a resolverlo. Estos problemas sí, ¿no? Estos problemas sí son fáciles. Una empresa inmobiliaria ha dado a conocer después de un estudio que el costo de un terreno es inversamente proporcional a la distancia que lo separa del Palacio de Gobierno, pero directamente proporcional al cuadrado del área del terreno. Si el costo de un terreno de 300 metros cuadrados ubicado a 18 kilómetros de Palacio es $20,000, ¿cuál será el costo de otro terreno ubicado a 25 kilómetros de Palacio de 400 metros cuadrados de área? Bueno, lo planteamos, ¿no? Decimos que el costo por dato es inversamente proporcional a la distancia y a su vez es directamente proporcional al área al cuadrado, ¿no? Al cuadrado del área del terreno. Bueno, la magnitud común aquí es costo, ¿no es cierto? Sí. Así que decimos que como es inversa con distancia va a ser producto, ¿no es cierto? Costo por distancia y abajo va a ir el área al cuadrado, ¿no? Porque es directa con área al cuadrado. Ahí está. Costo por distancia entre área al cuadrado es igual a una constante. Y ahora reemplazamos. Si el costo de un terreno, vamos a cambiar a rojo. Si el costo de un terreno ubicado a 25 kilómetros de Palacio, perdón, acá, el costo de un terreno de 300 metros cuadrados, ese es el área, ¿no? Ojo que tiene que estar al cuadrado, ¿no? Área al cuadrado. Ubicado a 18 kilómetros de Palacio, es de $20,000, ¿cierto? Reemplazamos ahí. Va a ser igual al otro caso. ¿Y cuál es el otro caso? ¿Cuál será el costo? Me piden este costo aquí, de otro terreno ubicado a 25 kilómetros de Palacio, cuya área es de 400 metros al cuadrado, ¿no? Reemplazamos ahí. Y bueno, ahora solamente es operar, ¿no es cierto? Muchas maneras de operar. Por ejemplo, a ver, 300 al cuadrado es más, a ver, para hacerlo más fácil, ¿no? 300 es 3% al cuadrado y 400 es 4% al cuadrado, ¿no? Cuando nosotros, esto me va a quedar 9% al cuadrado y 16% al cuadrado, ¿no? A la hora de simplificar, te va a quedar 9/16, pues, ¿no? Sí. Bueno, acá he puesto de frente el resultado, me va a quedar 9/16. Y bueno, acá mitad uno mitad 2, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Y bueno, ya 40,000 entre 25 y por 16, pues me sale 25,600, ¿no? Ya cuestión de operar, ¿no? Más o menos. Puedes sacar 25 si quieres, pero 800 te queda, creo, ¿no? 800. Y 800 por 2 es 1,600 y por 16, 25,600. ¿No? Ya es operar, sí, ya es simplificar. Y ya tú eres un maestro en esta parte, ¿no? 25,600 sería pues la respuesta. Viste que la había simplificado. Avión, ¿sí? Avión, como bien habías dicho ahí. Excelente. Problemita número 6. Si la fuerza de atracción entre dos masas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, cuando la fuerza se incrementa en 7/9 su valor, ¿en cuánto disminuido la distancia? Clave para la 6. Avión también me dicen por aquí. Ahí saca. ¿Qué cosa es ahí saca? Bueno, uno de tus animes raros seguro, André. Avión me dice por aquí Janis, Dante también, Leonel también me dice avión. A ver, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo, a ver. Eh, bueno, este también es un problema clásico de magnitudes, ¿sí? Un problema clásico de magnitudes donde, a diferencia de los problemas que hemos visto hasta ahorita, donde siempre me daban valores, acá ya no me dan valores, no me dan variaciones. Pero se aplica lo mismo, ¿no? Dice, la fuerza de atracción entre dos masas es inversamente proporcional a la distancia de los separa, al cuadrado de la distancia que los separa, ¿no? Claro, esta es la fórmula de la fuerza gravitacional, ¿no es cierto? La fuerza es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué se va a cumplir, profesor? Que como es inversa, el producto es una constante, ¿no? Fuerza por distancia al cuadrado es igual a una constante. Y bueno, ahora hay que reemplazar los datos, ¿no? Pero lo primero que nos damos cuenta es, profe, pero no hay datos, pues. Bueno, sí, no hay datos. Así que tienes dos maneras de resolverlo. La primera es que le des valores a la fuerza de la distancia, le puedes llamar, no sé, 100, 20, el número que tú quieras.
Y la otra es que trabajes con las variables. Bueno, a mí no me gusta dar valores, así que lo vamos a trabajar con las variables. O sea, el primer caso es este, fuerza por distancia al cuadrado, ¿no? Fuerza F, distancia D. Y el segundo caso es, me están preguntando cuánto será la fuerza, no, perdón, me dicen cuánto es la distancia, en cuánto disminuye en realidad, si la fuerza incrementa en 7 novenos de su valor. A ver, si a la fuerza tú lo incrementas en 7 novenos de su valor, o sea, de F, lo que me queda es 16 F novenos, ¿no es cierto? Sí, 9 por F, 9 F y más 7, ¿no? Se multiplica y se suma, esto ya lo sabes. 16 novenos, entonces, por una distancia nueva que le voy a colocar D2, ¿ok? Siempre obviamente con su relación, ¿no? Si está al cuadrado, bueno, le colocamos al cuadrado. Acá. Ahora me doy cuenta que el F se elimina, el 9 lo paso a multiplicar, el 16 a dividir, y me va a quedar esto, ¿no? Que 9 16avos de D al cuadrado es la nueva distancia elevada al cuadrado. Saco raíz cuadrada, y me queda que la nueva distancia es 3 cuartos de D. Entonces, si la primera distancia era D, y la nueva distancia me sale 3 cuartos de D, la pregunta es ¿en cuánto ha disminuido? Bueno, si era D y ahora es 3 cuartos de D, profe, ¿quieres encontrar la disminución? Restas, ¿no? Aunque claramente es un cuarto en lo que ha disminuido, ¿no? ¿Sí? Y esa sería pues la respuesta, disminuye en un cuarto, ¿no? Avioncito, ¿sí? Si no sabes o si no la ves de dónde sale este un cuarto, resta D menos 3 de cuartos, ¿no? Multiplica 4 por D, 4D menos 3D es un D cuartos, ¿no? O sea, solamente D cuartos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Disminuye en un cuarto. Bacán. Respuesta pues a este problemita número 6. Por eso me dice, profe, no entendí este ejercicio. Bueno, en este caso yo he decidido hacerlo de esta manera, pero si se te hacía un poquito más fácil, podías haberle dado valores. Por ejemplo, para no trabajar con fracción, a la fuerza le podías haber dado 9, ¿no? Porque dice novenos, ¿no? Entonces, ya a la distancia le puedes haber dado el valor que tú quieras, uno si quieres, ¿no? Pero mira, suponiendo que la fuerza sería 9 por la distancia al cuadrado, al inicio, va a ser igual a ver, 7 novenos de su valor, 7 novenos de 9 es 7, ¿no? Por eso le dije, por eso le di 9, pues para que se cancelara, ¿no? Entonces dice que si se incrementa en 7, de ser 9 pasa a ser 16. Y quiero saber cuánto vale la nueva distancia. Le vamos a colocar un D mayúscula, ¿ok? Bueno, cuando pasa a dividir me va a quedar 9 dieciseisavos de D al cuadrado igual a D mayúscula al cuadrado, que si te das cuenta es exactamente lo mismo, por eso es que darle valores lo puedes hacer, ¿no? ¿Sí? Porque sale lo mismo. Ahora, he sacado raíz cuadrada, y cuando saco raíz cuadrada me queda 3 cuartos de D, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Que la nueva distancia es 3 cuartos de la anterior. Y como es 3 cuartos de la anterior, quiere decir de que ha disminuido pues en su cuarta parte, ¿no? Y si quieres saber de dónde sale ese 4, ese un cuarto, bueno, a la distancia original le restas un cuarto de D, ¿no? 4D, perdón, le restas 3 cuartos de D, ¿no? 4 por D es 4D, menos 3D, bueno, me queda una sola vez, ¿no? D cuartos, ¿no? Ahí pues sale que disminuye en un cuarto. Chévere, Renzo. Eh, Vamos a tener nosotros siempre dos tipos de problemas, aquellos donde me van a dar valores, me van a dar los datos y otros donde no, ¿no? Ahora, yo personalmente prefiero resolverlo con las diferentes variables y buscar las diferentes cambios, las diferentes variaciones, pero si a ti se te hace más fácil, puedes dar valores, ¿no? Al final sale el problema, igual va a salir, ¿no? Sí. Muy bien, problema número 7. Este es otro parecido al anterior, ¿no? Se tiene dos magnitudes A y B tales que A es inversamente proporcional a B al cuadrado. Si cuando B aumenta en 20%, A varía en 22 unidades, ¿en cuánto varía A cuando B disminuye en un 25%? Dedo, me dice Luis. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna otra clave para el problemita número 7? 56 unidades me dicen por acá.
A ver, vamos a resolverlo, mira. Esto es parecido al anterior. Tengo dos magnitudes, profesor, que son inversamente proporcionales. El problema me dice, ¿no? Tal es que A es inversamente proporcional a B al cuadrado. ¿Esto qué significa? Que el producto es una constante. Ahora, a diferencia del problema anterior, ahora tengo dos casos, ¿no? Me dice que cuando B aumenta en 20%, A varía en 22 unidades. A ver, interpretemos esto, ¿no? Porque mi primer dato va a ser este, A por B al cuadrado, ¿sí? Pero luego me dice que B está aumentando en 22%, en 20%. Ahora, la pregunta, y luego me dice el problema que A varía en 22 unidades, pero este varía, no me dice si varía hacia arriba o varía hacia abajo. Ahora tú tienes que deducirlo. Profe, ¿varía hacia arriba o varía hacia abajo? Te pregunto, muchachos, ¿qué pasa? Mira, son inversas. Y si B está aumentando, ¿qué tiene que pasar con A? Profe, como son inversas, si B aumenta, A tiene que disminuir, pues, porque son inversas. Entonces, este varía significa que en realidad es diferencia, sustracción, resta. Así que lo vamos a plantear. A por B al cuadrado es mi primer dato, y mi segundo dato va a ser que A varía en 22 unidades, o sea, A disminuye en 22, mientras que B aumenta en 20%. Obviamente ya sabes que significa que es el 120%, ¿no? Por más que no hayamos hecho porcentajes aún, ya sabes que si a una cantidad, a ver, lo vamos a explicar acá por si acaso. Si a una cantidad le aumento el 20% de esa misma cantidad, pues resulta ser 120%, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque los porcentajes se pueden sumar entre ellos, y aquí hay un 1, y el 1 significa pues 100%, ¿no? 100% más 20%, 120%. ¿Ok? Ahora, operemos un poquito porque aquí va a salir el valor de A. Mira, 120% es 120 sobre 100. Después de sacar 20 6 y 20 5. Y lo voy a elevar al cuadrado y te va a quedar, bueno, 36 25 de B al cuadrado. Y este B al cuadrado se va a simplificar con este B al cuadrado. Y te va a quedar eso, ¿no? Que A va a ser igual a 36 25 de A menos 22. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer aquí es pasar a multiplicar el 25 y pasar a multiplicar el 36, ¿no? Hacer distributivo. 25A va a ser igual a 36A menos 36 por 22, que es 792. Paso a restar el 25, paso a sumar el 792 y me queda que 711A es igual a 792, con lo que A saldría 72. O sea, gracias al primer dato he podido hallar el valor de A. He podido calcular el valor de A. Ahora vamos a calcular el valor de B a partir de lo que el problema me pide. Bueno, el valor de A, perdón, a partir del problema me pide. Me dice, ¿en cuánto varía A cuando B disminuya en un 25%? Me pregunta. Entonces, vamos a plantear algo muy parecido. A, que ya sé cuánto vale, 72, ¿no es cierto? Por B al cuadrado aquí a la izquierda, pero A vale 72, recuerda. Tiene que ser igual a la variación de A, que no sé todavía si aumenta o disminuye, pero lo vamos a deducir al toque, cuando B disminuye en 25%. Si B disminuye en un 25%, lo que me queda es el 75% de B. Profesor, ¿por qué? Porque si a la magnitud B le vas a quitar su 25%, recuerda que aquí hay un 1, pero el 1 en realidad significa 100%. 100% menos 25%, 75%. Entonces, como B está disminuyendo, quiere decir de que A tiene que aumentar. Así que aquí tiene que ser un 72 más X. Y eso es lo que vamos a plantear ahí, ¿no? 72 por B al cuadrado es igual a 72 más X por el 75% de B al cuadrado. ¿Ok? Y bueno, ahora solamente operamos, ¿no? El 75%, muchachos, es 3 cuartos, ¿no? 75 sobre 100, que después de sacar 25 me queda 3 arriba y 4 abajo. Entonces, yo voy a tener aquí 3 cuartos de B, que al elevarlo al cuadrado va a ser pues 9/16 de B al cuadrado, ¿no? Obviamente el cuadrado entra cada uno, ¿no? Y al igual como pasó en el primer caso, el B al cuadrado se va a cancelar, ¿no? Y te va a quedar igual a 72, igual a 9/16 de 72 más X.
Bueno, ahora lo único que hago es simplifico un poco porque tiene novena, novena 1, novena 8 y paso a multiplicar, ¿no? 8 por 16 es 128, es igual a 72 más x. Paso a restar el 72 y x me sale 56. Por lo tanto, la variación ha sido un aumento en 56 unidades, que sería pues la respuesta de Dito, que sería pues la solución a este problemita número 7. Entonces, se parece mucho al problema anterior, solamente que ahora tengo dos casos, ¿no es cierto? Dos casos. Y si en ese caso tú querías darle un valor a una de las cantidades, el valor que tendrías que haberle dado es a B. A A no le puedes dar el valor porque obviamente A lo terminas hallando. ¿Sí? A B le podías haber dado un 100, ¿no? Para que justamente el porcentaje pues se elimine. ¿Ok? Y bueno, vamos a terminar rápidamente con el problemita número 8. Lo voy a resolver yo. Sí, rapidísimo nomás, porque ya se nos acaba el tiempo. Y nos dice, si tiene tres magnitudes A, B y C, tales que A es inversa a B al cuadrado cuando C es constante. Bueno, es genial que nos digan eso. Y A directa a B, A directa a la raíz de C cuando B es constante, ¿no? Cuando A vale 8, B vale 13, 36, A y S si A vale un tercio y B vale 6. Se parece pues al ejemplito que vimos en la teoría, ¿no? Dedito me dicen que es 1. A ver, vamos a ver. Primer dato, A es inversamente proporcional a B al cuadrado cuando C es constante. Y segundo dato, que A es directa a la raíz de C, ¿no? Cuando B es constante. Entonces ya sabemos, la magnitud patrón es la magnitud A, ¿no es cierto? Y decimos, profesor, SA al ser inversa con B al cuadrado se multiplica. Y es el directa con la raíz de C, bueno, se divide, ¿no? Así que me quedaría A por B al cuadrado entre la raíz de C igual a una constante. Y ahora solamente reemplazamos. Cuando reemplazamos me va a quedar que cuando A vale 8, B vale 3 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y C vale 36 con su raíz cuadrada, ¿no? Ese es al inicio. Y en el segundo caso va a ser cuando A vale un tercio, B vale 6, 6 al cuadrado, y C, bueno, me piden a mí calcular C, ¿no? Ahí está. Y ahora operamos un poquito. Raíz cuadrada de 36 es 6, 3 al cuadrado es 9, 6 al cuadrado es 36, ¿no? 9 por 8, 72, entre 6 es igual a 36 entre 3, que es 12, entre la raíz cuadrada es 72, entre 6 es 12, así que cuando paso a multiplicar, 12 veces la raíz de C va a ser igual a 12, donde obviamente la raíz de C va a ser igual a 1, con lo que C pues sería igual a 1, ¿no es cierto? Que sería pues la respuesta a nuestro problemita número 8, dedito. Sí, dedito, excelente. Esa sería pues la respuesta a nuestro problemita número 8. Y bueno, chicos, ya no tenemos mucho tiempo para más. Sí, aquí nos vamos a quedar. Sí, aquí nos vamos a quedar. Bueno, ya ha quedado pendiente el problemita número 9, que es de función de proporcionalidad, y el problema número 10, que es se me fue el nombre, engranajes, ¿no es cierto? Sin problemas directos, que también no debería haber ningún problema para que salga. Igual en un ratito, bueno, cuando acabe el día de hoy, sí, la tardecita, vamos a subir la diapositiva para que lo tengan ahí en el claro. ¿Sí, chicos? Muchas gracias por haber asistido. Nos vemos pues la próxima semana. Cuídense mucho. Chau, chau, chau.